nosotros lo que tenemos mucha ambición y, en fin, nos gustaría poder celebrar actividades de estas características con bastante regularidad, no quedarnos en, mira, un día nos juntamos, compartimos lo que sabemos, ¿verdad? Y, bueno, ya hasta el año que viene veremos, ¿no? Quiero decir, esto tiene que tener cierto dinamismo y en función también un poco de la respuesta que recibamos de vosotros, de vuestra implicación y participación en este tipo de actividades, pues eso también es un estímulo muy importante para todos los que trabajamos en el otro lado, desde la gestión y la docencia, para, bueno, pues seguir, digamos, proponiendo más actividades de este tipo, que me parece que son absolutamente fundamentales, casi tan importante como la formación reglada, fijaros lo que os digo. El programa lo conocéis, no he hecho referencia a él antes, pero bueno, simplemente destacar, ¿no?, el hecho de que yo creo que es un programa que recoge de alguna manera, ¿no?, cuatro pilares fundamentales, ¿no?, de lo que es el audiovisual en nuestro país. Por una parte, la presencia de Esteban Mayoral es como uno de los responsables, ¿no?, en este caso de innovación en la corporación estatal, ¿no?, de Radio y Televisión Española, pues bueno, es la empresa más importante del sector audiovisual en nuestro país. Por tanto, contar con alguien de Radio y Televisión Española, pues en estos momentos nos parece que es absolutamente fundamental, ¿no?, para entender qué está ocurriendo. En segundo lugar, contaremos con la presencia de profesionales de nuestro ámbito más territorial, ¿no?, de la Comunidad Valenciana, de dos grandes asociaciones como son la Academia Valenciana del Audiovisual, ¿no?, que recoge mucha gente, y por otra parte la Asociación de Productores Audiovisuales Valencianos. Después otra mesa donde vamos a contar con la presencia de egresados que están trabajando en el mundo profesional, egresados de esta universidad. Esto yo creo que es algo novedoso, algo muy necesario, y finalmente la presencia de dos cargos, de dos altos cargos de la Radio y Televisión Pública Valenciana, que lleva 5 años de existencia, como sabéis, en esta segunda vida, ¿no?, de los medios de comunicación públicos valencianos. Y bueno, pues no deja de ser la empresa audiovisual más importante, en este caso de la Comunidad Valenciana. Entonces, bueno, creo que tenemos ahí una combinación de ingredientes muy interesantes. Es importante también que vuestra presencia no se limite simplemente a escuchar y tomar notas, sino que también intentéis participar en los debates, que hagáis preguntas. Es una gran oportunidad tener delante a las personas en vivo y en directo para poder interactuar con ellas. Yo sé que la pandemia nos ha fastidiado a todos, ya nos ha perjudicado mucho la cabeza a todos, en cierta medida, ¿no? Bueno, como decía, contamos con la presencia de Esteban Mayoral, que es responsable de Impulsa Visión, de la Corporación Radio y Televisión Española, es el subdirector de gestión del Centro de Innovación de Radio y Televisión Española, que es el departamento que gestiona Impulsa Visión, que es el programa, fijaros, el programa de aceleración de Radio y Televisión Española. Es decir, es un programa que nace para apoyar proyectos innovadores y prácticos dentro del sector media, ¿no? Y, como decía, es un lujo contar con su presencia, porque se trata de un profesional con una larga trayectoria, que viene por la empresa audiovisual más importante que tenemos en este país, y además una empresa que tiene un prestigio indiscutible a nivel internacional. Yo diría además que se junta el hecho, ¿no?, la circunstancia de que Esteban Mayoral es una de las personas más entusiastas y comprometidas con el mundo de la comunicación que yo he tenido oportunidad de conocer en mis 35 años, ¿no?, de experiencia en este ámbito. Y bueno, es, como decía, subdirector de gestión de ese Centro de Innovación de Radio y Televisión Española, que para mí representa un poco el aire renovado de una radio y televisión pública estatal que está luchando desde hace mucho tiempo denodadamente, también incluso contra sí misma, para modernizarse, que no es nada fácil, porque hablamos de una empresa que nace en pleno franquismo, y que ha sufrido una evolución muy compleja, vamos a decirlo así, de forma telegráfica, ¿no?
Además, fijaros, Esteban Mayoral gestiona también la red de cátedras Radio y Televisión Española, que nació en 2015. Y dentro de esas 10 cátedras que ahora mismo existen, una de ellas es la que tenemos en esta casa, que empezó el año pasado, de Cultura Audiovisual y Alfabetización Mediática, que para mí es una de los hitos, podríamos decir, profesionales más hermosos, ¿no? Más emocionantes que yo he tenido y que tengo oportunidad de vivir, ¿no? Y que estoy intentando vivir de la manera más intensa que puedo, ¿no? Solo quiero referirme a una cuestión, y es en relación al concepto de innovación. Para un sector estratégico como la comunicación, la innovación es absolutamente trascendental. Es la respuesta a una realidad tan cambiante como lo es el campo de la información, del entretenimiento y de la cultura, porque la comunicación también es cultura, no hay que olvidarlo en ningún momento. Fijaros que hace ya más de 10 años fue el Departamento de Investigación de la Unión Europea de Radio y Televisión, una organización que agrupa a la inmensa mayoría de medios de comunicación públicos europeos, pero también agrupa a organizaciones del continente americano y de Japón, por ejemplo, ¿no? Es este departamento el que de manera más notable ha evangelizado más sobre esta cuestión de necesidad de incorporar la innovación en el ADN de los medios de comunicación públicos, porque eso es garantía de su desarrollo y de su continuidad, que ya sabéis que, especialmente en un país como el nuestro, se cuestiona prácticamente todos los meses, ¿no? ¿Por qué hay que tener unos medios públicos? ¿Por qué hay que pagarlos? Etcétera, etcétera. Pero ese tipo de debates en los países avanzados no se plantea, porque tienen clarísimo que son una necesidad de primer orden, ¿no? Bueno, yo termino simplemente felicitando y agradeciendo muy especialmente, ¿no? a Esteban y a Radio y Televisión Española que nos hayan permitido poner en marcha esta cátedra. Y bueno, y eso sin duda, el hecho de que exista se debe en gran medida, ¿no? a la generosidad y al trabajo intenso que desarrolla Esteban Mayoral en la Radio y Televisión Pública, ¿no? Por tanto, de verdad, muchas gracias y tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias a ti, querido Javier. Para mí sí que es un lujo tener aquí al director de la Cátedra de Radio y Televisión Española, una autoridad en su ámbito, una persona excelente y un amigo entrañable. Así que quiero agradecer a la Universidad Jaume I su amable invitación y a todos vosotros vuestra presencia. Espero que lo que tenga que contaros os sea de utilidad. Decía mi amigo Javier que yo soy el subdirector del Centro de Innovación y hay que añadir la coletilla y de observación del conocimiento. O sea, como veréis en las televisiones públicas y en general en las administraciones públicas españolas, los títulos parecen que han salido del organigrama de la OTAN. Pero quedaros con la segunda parte de observación del conocimiento, porque a mí me gusta estar en el lado que estáis vosotros, y es aprender, y aprender de gente como Javier, y aprender de vosotros, que tenéis muchas cosas que enseñarnos a los profesionales que ahora ocupamos estos puestos y que estamos deseosos que empecéis a ocuparlos vosotros. Pues de todo este tema de las nuevas profesiones, los nuevos perfiles, las transformaciones, vamos a hablar un poco, si os parece, a lo largo de esta mañana. Por favor, no dudéis en interrumpirme si tenéis alguna duda, queréis hacer alguna pregunta, porque esto no puede ser una lección magistral. Yo no soy quien para dar lecciones, sino simplemente es un diálogo. Y para ponernos un poco en contexto, voy a leeros un resumen de un correo que recibí el pasado miércoles 13 de septiembre de 2023, hace unos días, a las 10:56. El asunto era despedida Antonio Bayarri. Antonio Bayarri es un informático de Radio y Televisión Española, sigue siendo un informático de Radio y Televisión Española, que se jubilaba ese día, el día 13 de septiembre. Antonio Bayarri es como ese amigo que uno tiene en clase al que uno puede pedirle los apuntes cuando se ha fumado la clase, o sea, se ha quedado tomando un café o charlando con algún amigo.
Antonio es en esas organizaciones grandes pues la típica persona a la que puedes acudir para cualquier cosa, ¿no? Se ha caído la plataforma de formación, llamemos a Antonio Bayarri. Es que no puedo abrir la aplicación de liquidación de gastos, hablemos con Antonio Bayarri. Bueno, pues Antonio Bayarri se nos ha jubilado. Así que, para que veáis cómo es la vida profesional y los cambios que ha experimentado Radio Televisión Española y el sector, voy a leeros, si me permitís, este correo. Dice: hola a todos. Como ya sabéis, hoy miércoles es mi último día en Radio Televisión Española después de unos largos 37 años y medio. Es más de la mitad de mi vida. Prácticamente cualquier recuerdo o experiencia pasada lo ha sido estando dentro de la tele. En este espacio temporal caben de largo mis 3 hijos, también la pérdida de muchos seres queridos, y entrando en esta foto fija por poquito, cabe también mi nieto Teo. Y cabéis todos y cada uno de vosotros, todas y cada una de las experiencias compartidas, todo lo aprendido juntos. Ahora puedes ir al final del mensaje, donde encontrarás mi nuevo número de teléfono y mi correo personal, o acompañarme en este tour nostálgico y caótico, un cachitos tecnológico, sin más pretensión que jugar con los recuerdos. Hace 37 años, estábamos en 1986, aún no había caído el muro de Berlín, estábamos estrenando la entrada en la Comunidad Europea. En España gobernaba Felipe González y en la tele Calviño, por cierto, el padre de la actual vicepresidenta. Han pasado 16 directores generales desde entonces, que los he contado. En aquella época únicamente existían la primera y la segunda cadena. No estaban las autonómicas, ni las privadas, ni las plataformas. La emisión no llevaba mosca y se cortaba a las 12 de la noche. El pirulí era todavía de RTV. En ese contexto aterricé en el Centro de Proceso de Datos, o CPD, en los sótanos de la Casa de la Radio. Allí, cuando se caía el sistema, nadie podía trabajar hasta que se reiniciaba. Esta operación podía llevar fácil media hora, que aprovechamos para charlar en los corrillos o apelotonarnos en la minúscula salita de las máquinas de café. Por el resto de los despachos, la mayor parte de las mesas estaban cubiertas de montañas de papel y máquinas de escribir. Muy de vez en cuando se veía un terminal tonto conectado al host. La pared de un buen CPD debía tener siempre una figura de la Gioconda impresa en papel pijama a base de ceros y unos. El nuestro no iba a ser menos. Poco a poco empezaron a introducirse los PCs con el famoso prompt C, /, y pantalla en negro. Los editores de texto eran para iniciados. Para escribir cualquier comando, negrita, subrayado, había que pulsar una combinación de teclas, control más KPB o control más KPS. El texto que resultaba era un galimatías de palabras y códigos que solo se podía leer correctamente al imprimirlo. Algunos compañeros privilegiados abandonaron el COBOL de toda la vida por el de base 2 y el Clipper, y más tarde por el Visual Basic y el Delphi. Eso lo hacían desde los flamantes PCs de doble disquetera de 5 1/4 sin disco duro, por supuesto. Los PCs trabajaban en autonomía, sin conectarse a ninguna red. Los intercambios se hacían con disquetes. La documentación de las aplicaciones la hacíamos a boli. Luego le pedíamos a Charo o a Cristina que nos la pasaran a máquina. Los terminales tontos no tenían procesadores de texto. Por cierto, en RTV había docenas de categorías profesionales. Me parecía fascinante la de perforador grabador, de informática. Entre eso y que el CPD estaba en el sótano, no me extraña que algunos lo llamaran la mina. Las agendas eran de papel, así como los listines de teléfono. Las dietas se cobraban en metálico. La impresora del CPD vomitaba listados en papel pijama y los usuarios bajaban al mismo a recogerlos. Muchos se enviaban por correo interno a Torre España. No existía Windows, no existía Internet, no existían los móviles, ni la fibra óptica. En los escaparates de las calles se veían los Spectrum, Astra y Commodore con sus juegos que se cargaban desde una cinta de cassette. Existía la feria de Simo, a la que acudíamos interesantísimos para conocer las novedades informáticas. No existía el concepto de plug and play, por lo que cada uno se tenía que buscar la vida para instalarse un ratón, una tarjeta de sonido, un módem a base de horas de ajuste. Vimos crecer el edificio Listillos, el edificio de la corporación, el nuevo. También el de comedores, todavía estaba en Buñuel y Nodo. Teníamos 3 sociedades, cada una con su organigrama y sus procesos descentralizados de nómina, contabilidad, documentación. El reloj de fichar era mecánico, las fichas de cartulina. Teníamos partes de 3 horas. El café de la máquina costaba 25 pesetas. Se fumaba en todas las partes, yo lo he hecho, incluso en las unidades móviles en medio de un partido, de una retransmisión. Se fumaba y se bebía. Los vigilantes eran de plantilla, los consultores eran engominados y con chaqueta y corbata. Nadie venía en pantalón corto, nadie escuchaba música con auriculares, no existían los piercing, nadie se tatuaba todavía.
Los documentalistas escribían sus registros cartográficos a máquina, luego se enviaban a la empresa Data Tape para que los grabara en una cinta magnética que cargábamos en el sistema Mistral. No había correo electrónico, cualquier solicitud pasaba por un flujo entre secretarias con notas interiores de entrada y salida reflejadas en los correspondientes libros de registro de entrada y salida. No había intranet, las notas se firmaban a boli y no había firma digital. No había protección de datos ni ciberseguridad. Cada cual se instalaba las aplicaciones que le parecían oportunas, algunas de ellas incluso oficiales. No había CAU. Cada aplicación tenía su propia contraseña pegada cuidadosamente en un POSIT en el monitor, bien a la vista de todos. No había Google ni Amazon, pero había Tetris. Estoy seguro de que los compañeros podéis ampliar estos fogonazos con vuestros propios recuerdos y experiencias. Os pongo mi teléfono y correo personal. Postdata. Este texto ha sido generado con ChatGPT. Que no, o sí, ¿veis cómo tengo que jubilarme? Pues el bueno de Antonio ha puesto de relieve en este correo tan entrañable que nos envió a todos sus amigos, que éramos muchos en Radio y Televisión Española, desde la alta dirección hasta personas de servicio, ha puesto de relieve varias cosas. Cómo un sector se ha transformado en apenas 35 años, nos puede parecer la prehistoria, pero no hace tanto, es la vida laboral de mía, por ejemplo. Cómo esas transformaciones se han debido básicamente a cambios en la tecnología y cómo esta persona se ha ido adaptando, se ha ido reciclando y ha seguido siendo puntero en su profesión. Y cómo se ha ido enfrentando a nuevos retos, incluido el que nos plantea ahora de la inteligencia artificial generativa. Pues de eso vamos a hablar en esta presentación. Disculpadme si me acerco al monitor, es que no veo bien. Bueno, tengo que decir una cosa. Mi profesión, con la que yo entré en Radio y Televisión Española, es iluminador. Poner faroles es lo más divertido del mundo, os lo aseguro. Luego me he dedicado al tema de innovación, llevo bastantes años en él, pero no se me ha olvidado nunca lo divertido que es la producción de programas y la producción de informativos. Así que si aquí hay alguien que se quiere dedicar a ello, ánimo y adelante. Bueno, pues una de las primeras cosas que habría que determinar es qué es el sector audiovisual. Y la pregunta no es fácil de responder, porque todos los sectores de la actividad económica se definen por los productos o servicios que generan. Podríamos decir que, por lo tanto, el sector audiovisual es aquel sector que se dedica a la producción y difusión de contenidos audiovisuales. Eso parece que, dicho así, lo resuelve todo y, sin embargo, no resuelve nada. No resuelve nada porque, entre otras cosas, este sector es de carácter transversal y multidisciplinar. Agrupa a muchas cosas y, de hecho, es difícil de definir incluso cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la administración, porque a veces nos consideran que somos una industria creativa, otras veces una industria cultural, un medio publicitario, un medio de información. Es decir, los profesionales, o por lo menos a mí, me gusta más que hablar de el audiovisual, de lo audiovisual, como todo un universo que agrupa distintas galaxias conectadas. Por ejemplo, el mundo de la publicidad, el mundo de la comunicación, el mundo del entretenimiento, el mundo de la información. Todo eso es el sector audiovisual. Y todo eso no es tan fácil de definir. Y, por supuesto, también todas las industrias y todas las infraestructuras de equipamiento, como por ejemplo pueden ser todas las industrias de transmisión de señal o de fabricación de equipos para nuestro sector. Pero si vamos a los datos oficiales, he intentado encontraros lo más reciente que he podido, y es el informe de Spain Audiovisual Hub de abril de 2023, es muy reciente. Es un informe oficial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en colaboración con los agentes del sector. Se hizo en colaboración con profesionales, universidades, asociaciones. Forma parte, o es el primer informe del Plan España Hub Audiovisual en Europa del año 2021, que contenía una financiación de 1.603 millones de euros para el periodo 2021-2024 de los fondos europeos. Curiosamente, si vais a ese informe, no se contiene una definición de qué es el sector audiovisual, sino que enumera los subsectores que comprenden las denominadas, así las llama, industria audiovisual. ¿Y cuáles son esos subsectores?
pues os lo he marcado aquí: el cine, la animación, la televisión, el vídeo TT, la publicidad. He marcado en naranja los videojuegos y los eSports porque les da entrada como subsectores, algo que no se hacía tradicionalmente, y el metaverso, la realidad virtual y la realidad aumentada. Por lo tanto, sí que recoge al menos una parte los últimos avances en el sector audiovisual. Pero si os dais cuenta, aquí faltan cosas. ¿Dónde está la radio, por ejemplo, y el podcast? ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Dónde están los fabricantes de equipos, de los distribuidores de señal y de las tecnologías de la información? Pues no están. No están. Solamente considera, por lo tanto, una parte del sector audiovisual. Pero quedémonos con esto. Deja fuera realmente a los medios de comunicación. Entiendo que porque van a tener, y así se ha anunciado, una remesa de ayudas, así lo ha anunciado el Gobierno recientemente, una remesa de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación. Podría pensarse que lo es también porque los medios de comunicación no tienen por qué ser audiovisuales. Hombre, yo ya no creo que queden periódicos en papel que no tenga un formato digital, pero bueno, entendámoslo así. Se ha querido separar para estas ayudas a esta parte del sector audiovisual de otra parte que está más ligada a la información. Pues a mí me preocupa mucho, como os he dicho, que soy una persona a la que pagáis todos por aprender. Me preocupaba mucho la evolución del empleo en el sector audiovisual. Y hace tiempo, en el año 2016, se publicó un informe titulado El empleo futuro en el sector audiovisual. Muy buen informe. Un informe de PricewaterhouseCoopers y la Fundación A3 Media de abril de 2016. Para un buen profesional, alabar a la competencia no es ningún desdoro. Pues, o sea, lo cortés no quita lo valiente, y esto es un informe básicamente pionero y muy bueno. Tenía dos objetivos. Primero, determinar cuáles serían los empleos más demandados en el futuro dentro del sector, y el segundo, las capacidades y habilidades que se requerirían en los nuevos empleos. La metodología eran entrevistas a directivos, responsables de recursos humanos y expertos, y lo de los responsables de recursos humanos es muy interesante porque es la gente que al final te contrata. Y por lo tanto, cuando estamos hablando del sector privado, no estamos hablando de oposiciones, sino efectivamente gente que espera sacar un rendimiento al empleo que contrata. Luego, la metodología también, habían hecho 3 focus group, y luego un análisis de la información del mercado en un escenario pre-COVID, porque estamos hablando del 2016. Bueno, a mí la metodología me parece correcta, pero no encontré análisis de la información del mercado, es decir, o por lo menos en el informe no aparecen datos del mercado. Y por lo tanto, me veía obligado a pensar si todo aquello no era más que opiniones, unas entrevistas, que son tan buenas como las de cualquiera, aunque yo os digo que conociendo quién ha elaborado el informe me ofrece garantías, y el tema de los focus group, pues es una metodología, pero a mí, si vengo aquí, me gustaría apoyarlo con datos y contrastar si eso que se decía en el 2016 sigue siendo válido en el 2023 y si eso está ligado además a la evolución del sector audiovisual durante todos estos años de la pandemia. Porque efectivamente, si los datos de este informe se compadecen con la evolución del sector, habremos ido por un buen camino. Os adelanto que han ido en líneas generales por un buen camino. Bueno, pues aquí tenéis la previsión de la evolución de empleo por subsectores de medios de comunicación. Esto está hecho a raíz de un trabajo del Focus Group. Y lo que dice es que los subsectores con un modelo de negocio tecnológico son los que previsiblemente más crecen. Tiene sentido. Y que los subsectores más tradicionales son los que ofrecen más riesgos para el empleo, que también tiene lógica. ¿Y cuáles son los subsectores tecnológicos que previsiblemente más crecen? Pues la animación y el 3D, los videojuegos, las redes de contenidos y comercialización, el multimedia, el desarrollo IT, las plataformas de venta programática, las tecnologías y SEO y SEM. Y aquí empezaríamos a disminuir a partir de televisión. Es decir, televisión sería un sector que se prevé un crecimiento menor o incluso un estancamiento en el empleo.
En el siguiente cuadro tenéis la previsión de generación de empleos no existentes por sus sectores en los medios de comunicación. Si os habéis dado cuenta, la terminología cambia en el informe, porque en un momento habla del sector audiovisual y ahora, por ejemplo, está hablando de medios de comunicación. Existe una confusión terminológica que es bastante frecuente, pero volvamos al informe. Los nuevos tipos de empleos que se generarán en startups y en compañías que den soportes a las tradicionales. Eso es lo que opinaba esta encuesta y este trabajo por grupos. Los subsectores que más empleos crean también son los que generan, los subsectores que más empleos crean también crean más nuevos empleos. No solamente de los tradicionales, sino también de los más novedosos. Aunque la relación no es automática, es decir, el subsector que más crece no es el que crea más nuevos empleos, ¿vale? ¿Y cuáles son esos nuevos empleos? Pues si os dais cuenta, casi se vuelven a repetir. Desarrollo IT, plataformas venta programática, redes contenido y comercialización, animación y 3D, teleco y tecnologías, videojuegos, multimedia, SEO y SEM, y agencias de publicidad. Y en las agencias de publicidad, si os dais cuenta, ya empieza a ser un sector prácticamente tradicional. ¿Y qué previsión de profesiones, cuáles serían el top 10 de las profesiones que generan más empleo? Del que actualmente se generaban en el año 2016. Pues la creación de contenidos, la programación, el desarrollo IT, la edición de vídeo, la producción, la edición de sonido. A partir de ahí, el montaje, la redacción, la realización y la dirección de producción. Y los que generarían menos empleos de los que generaban actualmente, estamos hablando del año 2016, serían maquinistas. ¿Alguien sabe lo que es un maquinista? ¿No? ¿Sí? ¿Sabes lo que es un maquinista? Sí, yo soy maquinista. ¿Tú eres maquinista? A mí me encantaba. Maquinista es la persona que pone, por ejemplo, el traveling. Pone las vías, pone soporte. Eso es un maquinista. En el teatro es otra cosa, pero bueno, ese es básicamente un trabajo manual. La ingeniería, es curioso que aquí hablen de ingeniería y habría que aclarar a qué ingeniería se refiere. Casting, peluquería, vestuario, maquillaje, contabilidad, estilismo, decoración, cámara. Es decir, empleos tradicionales que teóricamente van a generar menos empleo, ¿vale? Bueno, pues esa era la foto que habían diseñado este informe en el año 2016. ¿Y cómo ha sido la evolución del sector audiovisual? ¿Este trabajo se compadece con la evolución del sector? Pues vamos a ver. Como os he dicho, en 2021, en plena pandemia, el Gobierno lanzó el Plan de Impulso al Sector Audiovisual. Por lo tanto, tuvo que hacer una radiografía de cómo estaba el sector en ese momento. Estamos hablando de un escenario COVID y marca, está lleno de datos, pero os he sacado para que lo veáis, unas tendencias generales, os he destacado unas tendencias generales de la evolución de la producción audiovisual en España en estos últimos años. La primera es que es una evolución similar a la del mercado global. Lo que ha pasado en España no es muy distinto a lo que ha pasado en Francia o lo que ha pasado en Estados Unidos. Hay una continua fragmentación de la audiencia, como bien ha anunciado nuestro director, Javier. Hay un progresivo desplazamiento del peso de la actividad desde los formatos tradicionales cine a otros formatos más personalizados y digitales, como son las series en el campo de la ficción, pero también la producción publicitaria o los videojuegos. Ahí tenéis cómo ha sido el crecimiento anual, los ingresos en 2019, la previsión de ingresos en el año 2024, en fin, como veis hay una evolución. La televisión, por ejemplo, crece un 3%, pero, por ejemplo, el vídeo OTT ha crecido el 14,1%. Ya veremos que incluso ha superado esa cifra, pero bueno, son previsiones, ¿no? La publicidad en televisión, por ejemplo, se ha quedado estancado en un 0,6%. La publicidad en Internet, sin embargo, en Internet ha crecido más. Los videojuegos han crecido mucho más y el cine ha decrecido. En realidad, como os decía, los datos sobre videojuegos y eSports son mejores de los previstos por el propio sector. España se situó en el 9º puesto mundial del mercado de videojuegos por facturación, alcanzando unos ingresos de 1.479 millones en el año 2019. Aquí tenéis la proyección de la evaluación del sector de videojuegos con la fuente, que es el libro blanco sobre el desarrollo del sector de videojuegos, ¿no? Más significativo
en ese mismo año el número de profesionales empleados en el sector del videojuego eran de 14.000, en España 14.250 personas, que es un volumen de empleo muy importante. Más significativo es el caso del subsector de la animación y de los efectos visuales. El número de empresas representa solamente el 4% de las empresas del sector audiovisual en España, pero genera el 9% de la facturación total. Es decir, en estos años se está produciendo, como bien había dicho Javier Marzal, un vuelco muy importante en el sector audiovisual, ¿no? En general, se observa un crecimiento del sector, aunque de manera desigual, debido al constante aumento del consumo de contenidos audiovisuales. Es decir, en el global hay un aumento del sector audiovisual, pero de manera desigual. Según los datos de la Asociación de Productoras Publicitarias en España, por ejemplo, los puestos de trabajo creados durante 2022 han ascendido a 103.392, aumentando la creación de empleo en un 29,2% respecto a 2020. Esta cifra es inferior a la obtenida en los años 2017 y 2019, donde los nuevos puestos de trabajo superan la cifra de 110.000. En promedio, entre 2017 y 2022 se han creado en este subsector 99.535 puestos de trabajo. Esto lo he destacado, viene de un informe oficial y yo pongo en duda estos datos. Me parece que un sector, tendríamos que ver a qué se refiere exactamente la fuente, que es la Asociación de Productoras Publicitarias de España, cuando habla de que se han creado 99.535 puestos de trabajo, y si no se está refiriendo a número de contratos, que es una cosa distinta a puestos de trabajo. Por lo tanto, esto os lo vais a encontrar. Yo os animo, de verdad, a seguir investigando en este tema. Sé que lo estáis haciendo. Os animo porque los datos son curiosos, a veces contradictorios y no siempre homogéneos, que es cosa que para hacer un estudio científico tiene su miga. Como os decía, el aumento del consumo general ha provocado que el estancamiento o la disminución del consumo en determinados sectores, como la televisión lineal o la radio, sea más suave que la prevista en el escenario pre-COVID. Yo, que vengo de la televisión, siempre llevo escuchando durante muchos años que la televisión lineal se muere. Bueno, pues no se ha muerto. Entonces, es verdad que ha iniciado un descenso suave, quizás también tenga mucho que ver el envejecimiento de la población, que le lleve a consumir de una manera más tradicional, pero sí que es verdad que el aumento general del consumo audiovisual ha hecho que ese descenso en la radio, en la televisión, sea suave. Os he puesto aquí un gráfico que proviene de la EBU. La EBU es la Unión Europea de Radiodifusión, y este gráfico que se ve aquí, que se ve muy mal, habla del consumo de radio por horas. Entonces, actualmente, como veis, la marca de arriba, la línea de arriba, es las personas mayores, que prácticamente se mantienen inalterables, pero si veis, el descenso es muy, muy suave. Bueno, en cualquier caso, España ocupa el puesto número 11 en el índice de Economía y Sociedades Digitales, DESI, elaborado por la Comisión Europea. Bueno, pues esto sería la fotografía del escenario pre-COVID de cómo le ha ido al sector audiovisual. Pero, ¿qué retos, oportunidades y empleos tenemos en la era post-COVID, ¿no? Pues, como os decía, los datos no son homogéneos, la dificultad de definición del sector por la dificultad de definir el sector y sus actividades conexas. Se observa que la evolución del sector es coherente con las tendencias detectadas antes del COVID, que ha supuesto en muchos casos una aceleración de dichas tendencias persistentes. Es decir, el cine ya estaba en crisis antes de que llegara el COVID. La televisión lineal ya estaba en crisis antes de llegar al COVID. Lo que ha hecho el COVID es probablemente acelerar todos esos procesos, bien para ahondar en su crisis o bien para aumentar más que proporcionalmente su incremento, su consumo. Una cosa importante es que el cambio de los hábitos de consumo, que todos conocéis, la digitalización, la modificación consiguiente de los modelos de negocios, impactan directamente en el empleo, como es lógico, y en los perfiles profesionales que demanda la industria. El sector audiovisual español ocupa dentro del panorama europeo una buena posición, tanto a nivel de ingresos como de inversión en contenidos. Y aquí os he puesto cómo los ingresos del sector audiovisual entre el año 2021 y el año 2025, la previsión es que España crezca un 5,7%, mientras que Alemania, por ejemplo, solamente crezca un 2%. Y que la inversión en contenidos,
nosotros somos una potencia en la creación de series de ficción, por ejemplo, sea en España el 7,2%, mientras que en Alemania solamente sea el 3%. Bueno, pues a pesar de la buena evolución del sector, y fijaros, este gráfico de la derecha es la evolución del uso de plataformas de pago para ver contenidos audiovisuales online en hogares con acceso a Internet en España entre 2016 y 2022. Fijaros que más o menos en el 41% estábamos en mitad de la pandemia, en el pico no más alto, pero en uno de los picos superiores, en el no sé si podéis ver, 41%, estábamos en plena pandemia. Como veis, la aceleración ha sido brutal. Brutal. Era una tendencia que venía anterior, pero lo que ha hecho la pandemia es que nos volvamos locos consumiendo televisión de pago, ¿no? Bueno, pues como decía, que a pesar de la buena evolución del sector, parece confirmarse la tendencia a un incremento proporcionalmente menor en el empleo. Es decir, que no se corresponde el incremento en la inversión o el incremento en el consumo con el incremento en el empleo. Debido a veces a la externalización de muchas de las actividades, ¿no?, las que generan menos valor añadido. Eso es un proceso, por ejemplo, que han pasado las televisiones privadas. Nosotros no, seguimos manteniendo empleos que no serían considerados en una empresa privada, sí en una pública, lógicamente, como parte del core del negocio. O sea, por ejemplo, en Antena 3 o en las televisiones privadas, no voy a mencionar nombres, las televisiones privadas no tienen unidades móviles, las alquilan. No tienen prácticamente realizadores, los alquilan. No tienen iluminadores, los alquilan con el material de iluminación, ¿no? Y todo eso tiene el riesgo de una mayor precariedad laboral y una baja productividad. Porque cuando contratas a la gente, o se subcontrata a la gente, sabéis que habitualmente los sueldos son menores y la productividad laboral, es la experiencia, también es más baja, ¿no? Eso es algo que deberíamos, los gestores de los medios de comunicación deberíamos tener más en cuenta de lo que a veces tenemos, ¿no? A veces está solamente en los resultados a corto plazo y no se está mirando ni la calidad de las personas. A mí me sienta fatal cuando alguien dice que es director, por ejemplo, de recursos humanos. Las personas no somos recursos. En las compañías de otros sectores, por ejemplo, se llama la dirección de personas. A veces, muchas veces oiréis decir, seguramente en vuestra vida laboral lo oiréis muchas veces, lo de que lo mejor que tiene una compañía son sus equipos. Bueno, pues eso habitualmente no es verdad. ¿Es verdad? Pero bueno, no creo que eso ahora tenga que apartarnos de los perfiles, ¿no? Simplemente es una pequeña reflexión, ¿no? Aquellos subsectores que tienen en su actividad un componente tecnológico, y eso se compadece con lo que se decía en el año 2016, más importante, generan más empleos que los subsectores tradicionales, que tienden a estancarse o a retroceder, ¿no? Y la creación de empleo tiende a aumentar en aquellas profesiones relacionadas con la creación de contenido multicanal, programación, desarrollo IT, publicidad digital, otras media. Es decir, los datos del sector avalan lo que se decía en el año 2016. Las profesiones que pueden estancarse o incluso retroceder son aquellas cuya actividad puede ser sustituida por la tecnología en un proceso de digitalización acelerada. Como bien decía el profesor Javier Marzal, la pandemia ha producido un aumento exponencial de la transformación digital del sector, ¿no? Entonces, aquellos trabajos manuales probablemente sean sustituidos por la tecnología, ¿no? Los nuevos perfiles más tecnológicos se demandan en todos los subsectores, pero especialmente en aquellos como la industria del videojuego, la realidad aumentada, la realidad virtual, la animación, que aplican más intensamente la tecnología, cosa que tiene su lógica, ¿no? La irrupción de las tecnologías como la inteligencia artificial generativa puede alterar el panorama de perfiles profesionales relacionados con la redacción, el guión, el diseño y la creatividad, aunque todavía es pronto para predecir su impacto en el empleo. Por tanto, vista cómo es la evolución del mercado, visto cuáles son los retos a los que nos enfrentamos todos, cada uno, vosotros que estáis estudiando y yo que estoy trabajando, y espero que os digo que empecéis a trabajar pronto, cuáles son los perfiles y habilidades de las nuevas profesiones audiovisuales.
Pues como os decía, se consolidan en buena parte las tendencias anteriores al COVID. Me refiero en el tema de los perfiles profesionales, en coherencia con la evolución del sector. Los perfiles más demandados serán especialistas preferentemente sobre los generalistas, aunque esto tiene una particularidad. Se espera que tengan más de una especialización, por tanto se necesitan perfiles polivalentes. Es decir, lo de los dobles grados ha calado muy profundamente. Muy profundamente, de manera que las empresas demandan perfiles de ese tipo, ¿no? Si tienen un componente tecnológico, mejor. Se deben adquirir conocimientos que les permitan adaptarse a un entorno cambiante mediante un reciclaje continuo. Bueno, es un poco lo que nos ha contado Antonio Bayarri. También deben tener conocimientos generalistas, especialmente en lo relativo a habilidades tecnológicas. Es decir, si tú eres un realizador, probablemente tengas que saber coger una cámara, incluso poner una grúa o ponerte con el mezclador o hacer de técnico de sonido. Pero no solamente son habilidades tecnológicas, porque este sector es tan variado que a veces se necesitan, hay profesiones que por ejemplo se necesitan habilidades de comunicación, incluso habilidades jurídicas. Eso es natural, ¿no? Para los puestos de trabajo con mayor responsabilidad se pide la gestión por proyectos. Se demandan más perfiles internacionales y multilingües para competir en el mercado global, eso es una obviedad, ¿no? Y la importancia de la formación es esencial. La flexibilidad de los planes de estudios es un requisito necesario y la innovación educativa es una necesidad imperiosa. Se está produciendo un gap en el sector audiovisual entre la gente como yo, que en fin ya tiene una formación y que es difícil reciclar, y los nuevos perfiles que sois vosotros que todavía no se han incorporado y que se están formando en este momento. Por lo tanto, una buena formación, una formación que esté atenta a todos estos cambios es esencial para vuestra empleabilidad futura y para el futuro del sector, ¿no? Se demanda una colaboración entre la universidad y la empresa, especialmente en materia de transferencia de conocimiento, y se garantiza la formación continua en las empresas. Es decir, hay una formación que se da en las universidades y una formación continua de las empresas. Aquí os he puesto un ejemplo de una tabla de cursos que da el Instituto de Radio y Televisión Española. No son los cursos que se ofrecen fuera, no son los másteres, son los cursos internos que se da a la plantilla de reciclaje continuo. Tienen una ventaja estadística y tienen una ventaja cualitativa, y es que son cursos solicitados por las unidades, o sea, aquí hay pocas florituras, ¿me entendéis, no? Aquí yo necesito formar a la gente en una determinada habilidad o en un determinado conocimiento, pido un curso. ¿Y de qué cursos estamos hablando? Lo he cogido al azar, ¿eh? Nosotros aproximadamente damos al año unos 400 cursos, es decir, más de un curso al día. ¿Y de qué van? Pues hay de prevención de accidentes, estrés y técnicas. Bueno, en todas las empresas sabéis que es obligatorio la formación de prevención, pero luego fijaros, unidad móvil, integración del equipamiento IP y la nueva tecnología del audio y el vídeo. Operación de cabeza caliente y cámaras robotizadas, sistema Avid Media Central para usuarios de redacción, flujo de trabajo para corresponsalías de TVE, herramientas de producción en informativas, actualización 2003, pruebas, playas y asistencia técnica para cartelería digital en el Teatro Monumental, diseño avanzado en sistemas gráficos y sistemas de gestión HI. Eso es un ejemplo de lo que nosotros pedimos, que es: hay una formación básica que os da la universidad, hay una formación continua que os damos en las empresas, o por lo menos en una buena empresa como la mía. O sea, si algo tiene bueno Radio y Televisión Española, no es solamente la estabilidad en el empleo, es que te asegura una formación una formación continua. Ahora os cuento algo sobre eso. Bueno, hemos hablado de los perfiles, cuáles son las habilidades de las nuevas profesiones audiovisuales. Y esto es a raíz de la encuesta del año 2016, pero yo creo que sigue siendo válida. ¿Qué es lo que se valora como habilidades personales necesarias para los nuevos empleos en el sector audiovisual? Pues la capacidad en innovación, trabajo en equipo, flexibilidad, liderazgo, gestión de personas, comunicación oral y escrita, resolución de problemas, capacidad analítica, capacidad de superación, capacidad de trabajar bajo presión, multitarea, genera un buen clima laboral, gestión de tiempo, competencia transcultural y competencia comercial. Y esto lo dicen quienes os van a emplear. Bueno, pues hemos visto cuáles son los perfiles y cuáles son las habilidades, pero más allá de todo eso, de vuestra formación, el sector audiovisual
tiene un impacto muy grande en la sociedad, mucho mayor que el que le correspondería por su aportación al PIB nacional, que es aproximadamente... Las cifras varían porque, como veis, es que no se está ni siquiera bien definido qué es el sector audiovisual, pero generalmente se da en torno al 2,4%, pero la capacidad de penetración que tiene el mundo de la comunicación hace que nuestro impacto sea mucho mayor. Y, por tanto, yo, desde mi punto de vista, y no solo yo, muchas personas que trabajamos en el sector, creemos que tenemos que renovar el compromiso con la sociedad. ¿Y a qué tipos de compromiso me refiero? Pues yo creo que, en primer lugar, tiene que haber un compromiso dentro de las empresas del sector audiovisual, un compromiso por la igualdad y la eliminación de la brecha salarial. Fijaos una cosa. En el lado izquierdo tenéis la curva naranja, es el número de varones o hombres empleados en el sector, la amarilla es el de mujeres. El sector audiovisual, especialmente en los medios de comunicación, siempre han trabajado muchas mujeres, muchísimas. La incorporación a la mujer en nuestro sector es muy notable. De hecho, aproximadamente en Radio y Televisión Española, que somos una empresa de 6.500 trabajadores, aproximadamente más del 40% son mujeres y un 50 y poco por ciento son hombres, ¿no? Pero, si os fijáis en la parte de abajo, lo que os he señalado, que figura en el lado derecho, veréis. En España, solamente del 100% de compositores, solamente un 7% son mujeres. Solamente hay un 13% de directores de fotografía. Solamente hay un 30% de productoras. Un 24% de guionistas, un 18% de directoras. He cogido este sector, podría haber cogido otro, ¿no? Y a lo mejor las cifras varían un poco, pero este, que es el del mundo del cine, no me parece que sea un mal ejemplo, ¿no? En Alemania, sin embargo, es un 13%, un 12%, un 40%, un 39%, un 18%. Es ligeramente superior, pero está todavía demasiado abajo. Y eso que el subsector del cine es muy activo en el tema de la lucha por la igualdad. Y lo conocéis. También creo que como sector tenemos un compromiso social. Es que aquí pedimos un compromiso social, por ejemplo, a las empresas energéticas. Y no se lo pedimos a este sector, ¿no? Tiene que haber un compromiso por la integración laboral de las personas con capacidades especiales. Y aquí se ha hablado mucho, por ejemplo, del tema del teletrabajo. Y es que el desarrollo tecnológico y la transformación digital en el sector ha abierto nuevas posibilidades para la formación e inserción laboral de las personas con capacidades especiales. Es decir, la tecnología ha abierto un nuevo campo para la integración laboral. Y eso a mí me parece que es muy importante. La tecnología no es la finalidad. Hay mucha gente que le encanta la tecnología por la tecnología. La tecnología, si no sirve para conseguir una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, más democrática, pues no es nada más que cacharros, ¿no? Y, por supuesto, un compromiso con la sostenibilidad. Esto es algo que el sector audiovisual ha tomado como bandera y es una cosa curiosa, ¿no? En que me parece muy bien, lo de reducir la huella de carbono, la sostenibilidad, me parece estupendo. Y me parece igualmente estupendo esto que los dos compromisos anteriores. Pero, sobre todo, si este sector tiene que tener un compromiso con alguien, es con sus usuarios, con la sociedad que nos sostiene. Existen códigos de buenas prácticas en el mundo de la publicidad. En el mundo de los medios de comunicación existen también códigos de buenas prácticas. Incluso hay órganos como los consejos de informativos que velan por las buenas prácticas en el mundo de la información. En el sector, en la industria, que yo conozca, no existe como tal. Es en parte la labor que están haciendo los consejos audiovisuales, que me parece que es una labor muy meritoria, pero que debería unificarse o por lo menos debería dar lugar a un compromiso general. ¿Y a qué tipo de compromiso nos referimos? Pues mira, por ejemplo, ¿no? Un compromiso con la protección de los derechos de los consumidores y la participación de los usuarios en el sector, ¿no? O un compromiso con los derechos de los jóvenes y de los niños. Esto me parece fundamental. Nosotros, y es un buen amigo de Javier y mío, Félix Ortega, es nuestro director de la cátedra de la Universidad de Salamanca sobre niños, jóvenes y medios, va a publicar el 17 de noviembre, el 18 de noviembre, el barómetro sobre consumo audiovisual en los niños y adolescentes. ¿Sabéis cuál es el segundo
juguete de los niños hasta 14 años? Venga. Sí, señora. Premio. ¿Quién lo ha dicho? Joder. Fenomenal. ¿Y el primero? Sí, señor. Premio. Pero fijaros una cosa, el concepto. Esto no es un dispositivo para información, sino un juguete. Y un juguete, el concepto de un dispositivo como un juguete explica muchas cosas. Porque cuando uno utiliza un juguete está en un mundo de alguna forma irresponsable o con una responsabilidad más baja. Tú estás jugando y crees que estás en un entorno seguro y no lo es. Esto no es un juguete, esto no es el sustitutivo ni de la escuela ni del puzzle, esto es otra cosa. Pues ese compromiso que tenemos los productores, quienes producimos contenidos audiovisuales, debe estar plasmado también, ¿no? Un compromiso con la igualdad, la diversidad y la inclusión, el compromiso con la cultura, las ciencias y las artes, un compromiso con la alfabetización mediática y la cultura audiovisual, el compromiso contra todas las formas de explotación y discriminación, el compromiso contra la desinformación, los discursos de odio o de la exaltación de la violencia, el compromiso con la veracidad y la integridad de la producción audiovisual, y aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Sabéis que ha habido una reciente huelga en Hollywood, ¿no?, de los guionistas, precisamente por este tema. Un compromiso con los derechos de los ancianos y las personas vulnerables y un compromiso con la privacidad y la protección de los datos de carácter personal. Cada uno que añada a la lista lo que mejor le parezca. Bueno, pues este ha sido un pequeño repaso, espero que os haya servido de utilidad, sobre qué es el sector audiovisual, cuáles son las opciones, qué perfiles se demandan, cómo es el tema de la formación, cuál es el tema del compromiso social que tiene este sector. Y por lo tanto os doy las gracias por haber escuchado a este vejestorio y quedo completamente a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta, queréis hacer algún comentario. Muchas gracias, Esteban, creo que ha sido una exposición muy completa. Ahora podemos abrir un turno de preguntas o de intervenciones. Si queréis también compartir reflexiones, ningún tipo de problema. Tenemos todavía unos minutos, 10 minutos, hasta la pausa planificada, ¿no?, que será a las 11 de la mañana, la pausa café. Entonces, es momento de abrir este turno de intervenciones. No sé, sí. Si podéis presentaros, es decir, para que los demás os conozcan. Hola, me llamo Saúl. ¿Hace falta apellido? Mayoral, soy Esteban, pero llámame Esteban, no me llames Mayoral. Hola, Esteban. Muy buena exposición. Muchas gracias. De nada, para eso estamos. Para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, tú has hablado del estancamiento del cine dentro de España. Desde RTVE, ¿hay alguna iniciativa para combatir este estancamiento? Porque yo, por ejemplo, a nivel personal, yo me quiero dedicar al cine, pero, por ejemplo, me pongo yo a analizar la situación aquí en España y digo, estoy jodido a más no poder, me voy corriendo a algún sitio. No debes hacerlo, no debes hacerlo. Yo, Radio Televisión Española es la principal financiadora del cine español. Me parece que este año, lo hemos presentado en el Festival de San Sebastián. Podrías buscar la noticia en internet y probablemente tengas más información de la que yo te pueda dar de cabeza. Nosotros tenemos un mandato, además de las Cortes Generales, de apoyo al cine, al audiovisual español. Fíjate una cosa, el estancamiento del cine tiene mucho que ver con el traspaso de los recursos a las series de ficción. En el fondo es una nueva forma de expresión, una nueva forma de narrativa más larga, te permite contar una historia con mucho más tiempo y a veces tiene mucho más medios. O sea, Juego de Tronos no tiene nada que ver con cualquier película que se pueda producir en España. Yo no lo vería como que el sector vaya a desaparecer. Aquí los sectores, el cine lleva en crisis desde que yo era pequeño, la televisión lleva en crisis desde hace 20 años y la radio ni te cuento que iba a desaparecer, y fijaros la vida que tiene el podcast. Bueno,
también es evolución natural de la narrativa. Fíjate, es que los jóvenes veis las cosas de una manera distinta. Nosotros tenemos un programa de apoyo al emprendimiento, que lo ha dicho Javier, pero también a la investigación científica temprana. De hecho, nosotros financiamos trabajos de fin de máster. Por cierto, estoy esperando tener el ok de la asesoría jurídica para lanzar la sexta convocatoria de impulso a ayudas a la investigación, que es ¿cómo se llama este programa? Este año va a ser sobre alfabetización mediática y cultura audiovisual. O sea, nos toca directamente. Pero bueno, a lo que voy. Tuvimos un caso donde había una persona que nos proponía hacer un estudio científico de por qué vosotros consumís el contenido así, mientras que los mayores lo hacemos así. Y dices, bueno, a lo mejor es que yo, por mi edad, estoy acostumbrado al formato panorámico del cine, al de la pantalla de televisión, mientras que para vosotros en lo natural es hacerlo así. Entonces esto tiene unas implicaciones incluso en el lenguaje narrativo, que es muy, muy importante. A ver, lo importante es hacer buen cine. Si eso es como todo, si tú haces una buena producción, independientemente del formato vas a triunfar, no te desanimes, ¿eh? No te desanimes. Lo que sí es verdad es que lo que yo, por los datos que he podido cotejar, es que el coste de las producciones audiovisuales, de las producciones cinematográficas en España cada vez va siendo menor. O sea, se van haciendo películas con menos presupuesto. Y claro, eso también es un problema. Pero, bueno... Sí, no, continúa. Pero, por ejemplo, si comparamos la situación con el mercado francés, donde se pone, por ejemplo, se implementa una defensa de la producción nacional, ¿no crees que así se podría también revitalizar un poco más el sector audiovisual español en el cine? Porque no tiene mucho sentido que aquí en nuestra cartelera las primeras producciones que lideren cartelera sean producciones estadounidenses, mientras tanto aquí se está hablando todo el rato el resurgimiento del cine rural español o el resurgimiento del cine valenciano. No tiene sentido que estemos hablando de eso, pero aún así en las carteleras se estén liderando películas de producción estadounidense. Yo creo que eso es como ir y tirarnos piedras no contra el techo, sino directamente contra la cabeza. Bueno, eso es una cuestión de política, lógicamente, eso es una política que no corresponde a Radio y Televisión Española. Una defensa, por ejemplo, de ese tipo corresponde al Ministerio de Cultura. En general, y eso es algo que todos conocéis, España no se caracteriza ni por la defensa de la cultura ni por la defensa de la investigación científica. O sea, en fin. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que pero el tema del cine no es algo que pase solamente en España, pasa en Estados Unidos también. A ver, ¿cuánto tiempo hace que no veis una película? Y digo una película. Porque es que yo últimamente todo lo que veo son videojuegos en formato cine. Los Transformers, es que a mí me parece que los superhéroes, digo, hostias, pero vamos a ver. Yo es que quiero que me cuenten una historia. Es que el otro día fui a ver Oppenheimer y se me cayeron de verdad se me cayeron porque vi actores, es que... Pero eso también tiene mucho que ver con el universo de los consumidores, ¿no? Yo me he criado en un formato quizás más de papel, más del teatro. Vosotros os habéis formado en otro sitio. Lo importante ahí, independientemente lógicamente de las políticas que siga cada estado, también es que la gente joven, que la gente como tú, haga buenas producciones para atraer a la gente al cine, aunque te subvencionen. Vamos a ver, mira. ¿Sabes? Yo me dedico a temas de emprendimiento y me acuerdo de lo que decía un señor muy importante en este país, un empresario muy importante. ¿Sabes lo más importante? El elemento más importante de una empresa, lo que no puede ser sustituido por nada, el cliente. Todo lo demás es prescindible. Y en tu caso es lo mismo, tu audiencia. Todo lo demás es prescindible. Si llegas al público, porque al fin y al cabo el cine es contar una historia, si tú llegas a contar una historia y eso le llega a alguien, eso es lo importante. Si no le llegas a nadie, puedes hacer todas las películas que quieras con el presupuesto que quieras y no servirá para nada. Pero vamos, entiendo que es un tema muy apasionante y que efectivamente no corresponde tanto a Radio y Televisión Española, a mi empresa, que ya la apoya, pero porque tiene un mandato y tiene fondos que además se le dan en su presupuesto para que lo cumpla, sino que es una política general de cultura en nuestro país. ¿Alguien? Sí.
Hola, buenas. Yo es que tenía una pregunta con referencia a la televisión. Cuando has dicho que, por ejemplo, no televisión española, porque no es su caso, las cadenas privadas, has dicho que tienen tendencia a contratar a gente Sí. para ocasiones puntuales. O sea, por ejemplo, para hacer un programa de noticias pueden contratar a un editor y cuando se termine lo echan. No es habitual. De hecho, las empresas, yo conozco, mira, yo soy la tercera generación de personas en mi familia que se dedican al sector audiovisual. Hay una cuarta, mis hijos afortunadamente no. Así que tengo primos en Antena 3, donde te puedes imaginar, en productoras privadas, en el cine, en el teatro. A ver, normalmente lo que es información se mantiene dentro de la casa, de lo que sería la estructura de la empresa. Lo que no se mantiene es todo aquello que sea, por ejemplo, entretenimiento. Eso hay múltiples productoras y tú lo que haces es que recibes, imagínate, a la de turno, te llega y dice, tengo un concurso estupendo, tengo un formato estupendo, tú lo compras, lo pagas y ya está. ¿Qué hace esa productora? ¿Tiene personal propio? Las grandes sí, pero habitualmente no. Habitualmente lo que haces es que tú eres el director de producción y tu primer trabajo, tu primera misión seguramente será llegar y decir, bueno, vamos a ver, necesito para hacer esta película o esta serie o este programa necesito 16 caballos, 8 no sé qué, no sé cuánto. ¿Y esto dónde lo consigo? Pues el vestuario aquí, los caballos aquí, el equipo técnico aquí, al maquinista aquí, la iluminación aquí. Es como funciona el sector, pero ha funcionado siempre así. Solamente ha habido un momento en el que Radio Televisión Española, cuando era un monopolio, es que éramos toda la industria, o gran parte de la industria. Nosotros, mi experiencia, yo he sido miembro del comité de empresa de Radio Televisión Española casi durante 20 años. Entonces, cuando nosotros éramos un ente público, cuando éramos un monopolio, pero cuando dejamos de serlo, pues hubo que reestructurar las categorías profesionales, lo que decía mi amigo Antonio Vallar, lo del perforador. Nosotros teníamos 150 categorías que incluían, por ejemplo, cerrajeros. O sea, nosotros lo hacíamos todo, desde la construcción de decorado, y teníamos carpinteros, al cerrajero que ponía los picaportes, al electricista que te ponía la bombilla, pero claro, eso no es lo habitual, no es lo habitual. Lo normal es que todo esté externalizado. Buenos días, mi nombre es Eliana. Gracias por tu exposición. Mi pregunta va más que todo a los nuevos perfiles, porque yo soy estudiante de periodismo y constantemente hablan de el profesional corbata, que sepa utilizar la cámara, redactar, saber de controles, etcétera. Entonces, ¿cómo estos nuevos perfiles, digamos que, cuáles serían las herramientas necesarias desde los altos cargos a los que queremos incorporarnos al mercado laboral para que no sean sinónimo de una precariedad laboral, ya que, claro, cada vez se piden más cosas a esos perfiles, pero digamos que se sigue pagando igual? Eso es un problema, porque efectivamente, y en eso te doy toda la razón, es decir, lo que no puedes pretender es tener a gente con 2 carreras, 6 másteres y no sé qué, y pagarles nada. Eso no solamente es un problema, no solamente es un problema en este sector, es un problema en todos los sectores en este país. Yo todavía no he llegado a entender por qué en España, en España formamos, por ejemplo, médicos estupendos, nos gastamos una pasta en formarlos, periodistas, se nos van a Alemania y nosotros nos quedamos sin ellos, porque aquí se les paga a lo mejor 1.400 euros. Pero vamos, no te estoy diciendo nada, vamos, te lo puedo asegurar, claro. Pues eso es un problema de la estructura económica de España, pero en cualquier caso, y volviendo a lo que tú dices, mira, a mí me parece, yo te animo a que estudies periodismo, y te lo digo yo que no lo soy, no soy periodista. ¿Por qué? Porque a mí me parece que el papel del periodista es fundamental. En un mundo donde la información nos sale por las orejas, tener una fuente, tener una fuente de autoridad, tener un profesional de confianza que contraste la noticia, que te diga que cuando veas una explosión eso es un puente de Bagdad y no es, yo qué sé, una explosión en Ucrania, a mí me parece fundamental. Es verdad que lo que se nos pide, pero se nos pide a todos, es la utilización de tecnologías. O sea, vamos a ver, yo hace 20 años
tenía una secretaria que cuando venía un viaje como este, pues le daba el vale de taxi y ella me lo mecanografiaba, ahora me lo tengo que hacer con una aplicación. Los periodistas es igual. Mira, cuando yo pero no hace tanto tiempo, hace 15 años, ¿sabéis cuál era en nuestras oposiciones normalmente la categoría más demandada cuando hacíamos oposiciones? La de montador de vídeo. Hoy vete a ver, hay un proceso de oposiciones, mira a ver cuántos montadores de vídeo, porque la gente ya se monta el vídeo, se monta la noticia. Es verdad, o sea, no puedo decirte nada más que tienes toda la razón. Que a mí me parece que, hombre, una empresa como la mía sí se valora. Vamos a ver, la empresa Radio y Televisión Española, las empresas públicas en general, el valor del periodista se tiene muy en cuenta. Nosotros, por ejemplo, en nuestra estructura de categorías, no de categorías porque no existen categorías profesionales, pero en nuestra estructura salarial, los periodistas, los informadores, que es como nosotros le llamamos, están en el grupo más alto. ¿Sabes? Eso... Si me permite, una cuestión, creo que tiene que ver directamente con esto, ¿no? Como decía muy bien Esteban, el problema es estructural a lo que es la estructura económica de nuestro país, de cómo funcionan y del atraso tan notable que tenemos con respecto a nuestros vecinos del norte, del centro y del norte de Europa, ¿no? Yo creo que, y lo venía pensando mientras estaba teniendo lugar, ¿no?, la excelente exposición de Esteban, que dentro de lo que son las jornadas, ¿no?, de orientación profesional, inserción laboral, también deberíamos dedicar un apartado a analizar y a reflexionar, en compañía, por supuesto, de los propios gerentes, ¿no?, de las empresas públicas y privadas en el ámbito audiovisual, sobre la precariedad laboral de la que se ha hecho referencia, ¿no? Y hace falta también, fijaros, una cultura del trabajo, una cultura del trabajo entendida, o sea, tener un conocimiento, todos nosotros, sobre los derechos laborales, las obligaciones obviamente también que acarrea el trabajo, porque en un sector como el audiovisual, pues es verdad que siempre ha existido esta tendencia, digamos, a la precarización y a la, en algunos casos, incluso explotación. Entonces yo creo que es también muy importante ser conscientes, o sea, por ejemplo, de la existencia de las asociaciones profesionales, la Academia Valenciana del Audiovisual, de la Asociación de Productores, la Asociación de Guionistas, la Asociación de Actores y Actrices, la Asociación de Técnicos del Audiovisual. Hay muchas asociaciones solo a nivel de Comunidad Valenciana. Creo que, por ejemplo, el asociacionismo es importantísimo a la hora de, digamos, velar precisamente por un desarrollo correcto de lo que es el propio sector. Por eso yo siempre recomiendo, ¿quién de nosotros no está asociado a 2, 3, 4 asociaciones de este tipo? Porque digamos que ahí tomas conciencia y conoces mejor cómo funciona el mundo laboral, ¿no? Pero al mismo tiempo también, y esto a lo mejor está feo, que puede alguien interpretarlo erróneamente, pero mirad, yo creo que los sindicatos, que nacieron en el siglo XIX, que ha sido, en fin, ha tenido una historia tortuosa, complejísima, ¿no?, y que en muchos contextos están absolutamente demonizados. Mira, pensemos que en Alemania el 85% de los trabajadores, como promedio, está sindicado. Y ¿quiere eso decir que Alemania es un país que, en fin, que se están equivocando? Aquí el nivel de filiación es de un 15, si llega. Bueno, para mí eso yo creo que es indicativo también de ese grado de conciencia que tiene el propio trabajador, de decir, no, yo es que tengo unos derechos y unas obligaciones, pero tengo unos derechos que tengo que defender. Y una manera de hacerlo es precisamente buscando la relación con otros compañeros y compañeras y buscando defender esos derechos. Entonces, el asociacionismo y, en este caso también, el sindicalismo brillan por su ausencia en nuestro ámbito, porque sí hay muchas asociaciones, pero no os equivoquéis. El nivel de filiación de las personas que están efectivamente trabajando en ese ámbito y el nivel, digamos, el número de personas que están finalmente asociadas a estas distintas asociaciones, tampoco penséis que es una proporción muy elevada, al contrario, se paga, esto se paga, uno se tiene que rascar el bolsillo y pagarte tu cuota sindical,
rascarte el bolsillo y pagar tu cuota en la asociación correspondiente, pero es que el trabajo que hacen es realmente muy importante y eso tenemos que cuidarlo también. O sea que buscaremos la manera también de en alguna jornada o alguna actividad la vamos a dedicar a esta cuestión, que creo que es importante para precisamente que todos vosotros seáis conscientes también de que tenéis unos derechos que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Que hay que proteger, ¿vale? Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Javier. Os he comentado que yo he sido durante 20 años miembro del Comité de Empresa de Radio y Televisión Española. Eso significa que he estado, ¿no?, que sigo afiliado al sindicato. A mí me parece que la sociedad... a ver, aquí es un tema complejo, pero merece la pena darte una explicación, aunque sea somera, ¿no? En nuestro sector pasa, como bien dice Javier, tenemos un problema estructural en la economía española. Tenemos un problema cultural. Yo, alguna vez me han invitado a dar no sé, alguna conferencia a directivos. ¿Sabéis lo que les recomiendo que se lean? Pues un libro de Max Weber que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que explica por qué en Holanda son ricos y nosotros seguimos siendo pobres, por ejemplo. Pero dicho todo eso, uno de los problemas que tenemos es precisamente de la precarización y lo que hemos hablado de la externalización y la atomización. Tenemos empresas muy pequeñas, muy pequeñas. No tienen además son subcontratas de subcontratas y por lo tanto siempre compiten por precio, no por calidad. O sea, cuando yo estoy haciendo el presupuesto para hacer un programa, para hacer mi película, como decía nuestro amigo, buscaré al que tenga los 7 caballos que me los den más barato. Y a lo mejor contacto con no sé quién que no tiene exactamente los caballos, los tiene otros. Y entonces esto es una bola que se va pasando, pero pasa aquí y pasa en la construcción. Y al final acabas en profesionales autónomos, falsos autónomos. No os voy a contar lo que es... lo que es eso, ¿no? Los falsos autónomos, o sea, tú eres solo y estás tú sola. Es que a lo mejor es que ni siquiera trabajas, o sea, trabajas para un medio, pero tú eres autónoma, ni siquiera tienes un contrato de trabajo como tal. Y eso te obliga a competir siempre por precio y por lo tanto te obliga a bajar el precio. Es un sistema que en el fondo es perverso, pero también es un sistema que en el fondo tiene mucho que ver, como os digo, con la estructura económica de nuestro país. Es un problema cultural, es un problema de asociaciones. Mirad, yo os lo digo, los sindicatos pueden ser objeto de muchísimas críticas, pero yo siempre digo lo mismo. En los sitios donde no hay asociacionismo, en los sitios donde no hay sindicatos, las condiciones de trabajo son siempre peores. Sin duda. Bueno, si me permitís, yo creo que a lo largo de la mañana podemos... Esto supongo que volverá a surgir de otra manera. Creo que ya son las 11:10, 11 minutos. A las 11:30 tenemos que continuar con una mesa redonda sobre precisamente de la mano de las asociaciones profesionales. Y bueno, pues yo creo que es momento de ahora hacer la pausa aquí fuera. Y bueno, pues... Sí, os invitamos, tenemos fuera Pisco Labis, ¿vale? Y cafelito, invitados. y a y media os animamos a que estéis ya sentados para empezar y así no nos retrasamos, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, ahora, Esteban. Gracias. Gracias a vosotros, de verdad que siempre. Gracias. Muchas gracias. Espero veros pronto por mi casa.